Sí, vamos a empezar a meternos un poquito en contexto, que ya os lo ha anunciado Carlos, y como bien sabéis, ayer martes 13, fíjate qué día más Fíjate. curioso, se presentaron los nuevos teléfonos de Google, Pixel 9, Pixel 9 Pro y Pixel 9 Pro XL. En este caso vamos a tener dos tamaños en esta última versión. Y yo me quería meter antes en lo que es la presentación en global de Google, antes de empezar a hablar de cada dispositivo, y quería que me comentaras si habías tenido las mismas sensaciones que yo. Y es que creo que Google se ha dado cuenta y ha hecho una presentación un poco para todos, sin Sí, volverse loco. Sí, totalmente. Hay que decir que Google históricamente en sus presentaciones cuando hablamos de hardware, el cacharro importa poco. O sea, al final, fíjate, nosotros le damos mucha importancia a la fotografía de los píxeles, ¿no? Seguramente es una de las mejores cámaras del mercado, pero ellos incluso en la presentación no suelen hablar tampoco demasiado de la cámara a Y nivel tampoco lo hicieron. técnico. Suelen hablar mucho de software, del sistema operativo, de añadidos con inteligencia artificial, pero nunca suelen darse demasiado autobombo, ¿no? Y sí que mola porque muchas de las pruebas que hicieron de inteligencia artificial, de Gemini, que hablaremos de ello, eran con casos reales, con casos normales, Ahí estamos. con ejemplos claros, para que la gente lo pueda entender. Miguel, si estuviera aquí, no sé qué valoración tendría, porque siempre le mete mucha caña a Google. Es que Porque mira dice lo que no lo del vende I.O. bien. Claro, es que el I.O. nos enseñaron Ya. lo que hemos visto ayer, pero mal. O sea, Pero porque era para. Yo solo. Fíjate, en el podcast ya tenemos esa duda. Yo entendía que iba para otro público. ya, pero Para el desarrollador. cuando te tío. lo hace Apple, que es, joder, lo que te tienes Ya. que fijar, te lo hace para desarrolladores, pero te enteras de todo lo que estás viendo, te deja con hype, te deja con muchas ganas, y hemos tenido que esperar a la presentación del teléfono, que por cierto, ya hablaremos, Android 14, de momento. Va a salir con Android 14. A mí esto Claro. no me importa relativamente si sale afinado y si sale bien. Bueno, O sea, yo prefiero que no corran si no sale con la versión correcta. Pero a tu pregunta, me gustó lo que enseñaron. Ahora hablaremos de todo largo y tendido. Y se entendía fácil. Y joder, con muchos aplicativos que yo lo veía y decía, os decía, yo ahora me he vuelto a Android y estoy muy cómodo. Sobre todo, y Gemini tiene mucha culpa. O sea, estoy utilizando muchas cosas de inteligencia artificial. En los Pixel veremos que yo en el día a día voy a usar. eso es un gran tema que hablaremos un poquito más adelante, pero antes empezaremos evidentemente por el Pixel 9, el más pequeño de la familia, tanto en hardware como en tamaño en este caso, y vamos a hablar un poquito de todas las novedades, ¿no? Y empezaremos por el apartado del diseño. Ya estamos viendo que han sufrido un ligero, pero muy ligero rediseño, tenemos cantos planos y sobre todo en el módulo de cámaras es lo que más llama la atención. Ahora tenemos un formato de píldora. Sí, es distinto. La verdad, también os digo una cosa. Si ya haremos comparativas, ¿no? A nivel estético no ha cambiado demasiado No. detalles. Pequeño rediseño. El cantito, como decías, plano, mate, que le sienta muy bien, y la disposición, ¿no? Una paleta de colores también bastante atrevida. Nosotros hemos recibido un acabado verde. Mola. En términos estéticos, antes decía el compañero, ¿no? ¿Qué teléfono te da buenas sensaciones? Oye, cuando lo tienes en la mano, la verdad que está bastante guay. Vamos a continuar viendo un poquito más los datos, porque si hablamos del módulo, creo que es interesante repasar a nivel fotográfico cómo se ha actualizado este teléfono. Y la verdad es que tiene muy buena pinta porque recibimos dos nuevos sensores que vamos a ver en las versiones Pro, que es muy importante. Muy bien. Un sensor de 50 megapíxeles que usaremos como sensor principal y un gran angular de 48 megapíxeles. Aquí me surge a mí un pequeño debate y es al final, ya sabemos que todo este tipo de teléfonos que no llegan a ser los de 1.500 euros, el angular suele ser un poquito más pochete y eso lo sabemos todos. ¿Crees que con este aumento de megapíxeles Google va a solucionar estos problemas? Me cuesta creer porque todavía no he visto un angular decente casi en la gama alta, no muy pocos. Me cuesta creer que Google automáticamente tenga el mejor gran angular de la gama alta actual, ¿no? Sinceramente creo que no será así. Pero sí que son buenas noticias por una parte que hay renovación de hardware, Sí. o sea, una renovación con resoluciones adecuadas para un teléfono de estas características. El Pixel 8 decía fotones, Sí. así que lo mejoren ligeramente creo que será suficiente. No me espero tampoco una revolución, porque el listón ya estaba muy alto Sí. como para que haya algo que realmente nos deje con la boca abierta. Y me gusta lo que decías. Tenemos las mismas cámaras que en el modelo Pro. Veremos que hay una ausencia muy importante que os comentaremos, que ya podéis imaginar. Pero, tío, la cámara principal es con la que tú tiras el 95% de las fotos y es la misma que el teléfono que cuesta 400 pavos más. Pues yo sinceramente creo que sí que vamos a tener una mejora en el angular, sobre todo viniendo de Google. Porque ya sabemos que lo hemos comentado mil veces, ¿no? Que al final lo bueno que tiene Google es que te coge el sensor pocho que tenía todos los años y con el postprocesado era una maravilla. Y yo creo que este año va a ser uno de los mejores, me adelanto ya directamente sin probarlo, uno de los mejores angulares del mercado por el tema
del trabajo que hace Google detrás. Sí, ¿vale? que el procesado sí que tiene mucho que decir, Exacto. claro. Y a nivel de selfie, pues como información que sepáis que va a tener un selfie de 10,5 megapíxeles. Al final, bueno, sí es cierto que ha sido un debe las generaciones anteriores. Ya hemos visto cómo le han pasado por encima tanto Samsung como Apple en el apartado del selfie. Incluso la versión es Pro, ¿eh? Incluso la versión es Pro. Entonces, bueno, veremos cómo trabajan este aspecto. A nivel de pantalla, Carlos, un teléfono pequeñito, 6,3 pulgadas, Actua Display, 120 Hz. Cuidado, aquí no hay LTPO. Ahora me comentarás qué opinas. Y tenemos un brillo máximo de 2700 nits. Es un poco lo que ya teníamos en Sí. el Pixel 8, ¿no? El resumen rápido para que la gente lo entienda es como si cogemos la pantalla que teníamos el año pasado y le subimos el brillo pico, principalmente. Ya era una muy buena pantalla, la del Pixel 8. Tratamiento de color era de las mejores. Muy buena precisión, sí que es verdad. Pero sí le faltaba ese puntito de brillo, creo, en ocasiones, cuando hacíamos las comparativas. Como que a lo mejor en cierto punto un vídeo HDR, tal, sí se quedaba un poquito por detrás y esto le va a venir bien. Sí, 100%, ¿eh? Así que tenemos una pantalla relativamente parecida y lo que decía José, el panel LTPO. Esto para la gente, muchos de vosotros que os estaréis escuchando y viendo lo sabréis. El panel LTPO es la tasa de refresco adaptativa, ¿de acuerdo? La mayoría de teléfonos de gama alta, desde hace unos años, los flagship de verdad, la pantalla es capaz de moverse o de no moverse, perdón, de quedarse estática a un hercio, cuando tú tienes una pantalla estática que no hay ningún tipo de movimiento, no consume, y diferentes grados, en este caso hasta 120 Hz, ¿vale? Según las circunstancias se adapta. En este caso no es un panel LTPO, sino que únicamente se va a mantener entre 60 Hz y 120 Hz, como la mayoría de teléfonos en Android. Esto es lo que hace que la pantalla sea un poquito más dragona, ¿de acuerdo? Es lo único que podemos notar quizá a nivel de eficiencia, pero vamos, que para mucha gente es prácticamente invisible. A nivel de biseles, yo sí quería comentar, ¿no? Un pequeño apartado que sí que es cierto que iban a ser un poquito más finos y en este caso, pues bueno, viendo las imágenes, viendo vídeos de compañeros que incluso han estado allí, pues oye, al final creo que no son los mejores del mercado. Cierto. Pero ya veremos si al final del día a día se nota. Viendo la foto, como dices, tú imagínate un Pixel 8 con los marquitos de un Xiaomi 14. Hombre, a mí me hubiera encantado. Es increíble, ¿eh? A mí me hubiera encantado, pero bueno. Igual todo no puede ser, Todo no Carlos, puede ser. porque también tienen un montón más de cosas y que, por ejemplo, el Pixel 9, tanto las versiones Pro, vamos a aprovechar para contarlo aquí, van a llevar el mismo procesador, tenemos Tensor G4, se actualiza, aunque ya decimos nosotros o creemos que no va a ser uno de los procesadores más potentes del mercado, a pesar de que, bueno, lleve 12 de RAM en este caso y 128 o 256. Sí, nunca ha sido el teléfono de Google el teléfono más potente, esto lo sabéis todos, en las comparativas que hacemos, en los vídeos. Si queréis potencia bruta, seguramente un iPhone de turno tope de gama, seguramente un S24 Ultra será mejor, un OnePlus 12, etcétera, etcétera, ¿eh? No te suele dar potencia exagerada. ¿Suficiente para el día a día? Sí. Me imagino que sí, ya lo veremos cómo ocurre. Y sube la RAM, sobre todo por eso, ¿eh? Todos los teléfonos que estamos viendo, sobre todo de Google, porque es el que hace la inteligencia artificial, teléfonos de gama media, José, estamos viendo teléfonos súper baratos con 8 GB, Sí. teléfonos de gama media con 12. Y con 16, lo la que más- segunda versión. Es que... Lo que más necesita la inteligencia artificial es memoria RAM. El tirón de orejas para mí viene de forma acusada, tanto en este como en los modelos Pro, y debatiremos luego al respecto. Me parece una falta de respeto, tío, que vengan con 128, sobre todo los hermanos mayores. Sí, sobre todo a la hora de hablar del precio de partida, porque ya sabéis, como bien decía Carlos, que este año 2024 hasta cualquier gama media parte de casi 256, que era una buena noticia, era algo que nosotros a principios de año valorábamos, celebrábamos y decíamos, este año tiene que ser así, y ha venido Google y nos ha dicho, oye, vas a poder comprarte un Pixel 9 de 128 por 899 euros. Google siendo Google. Google siendo Google. Google haciendo lo que hace Apple. Esto es así. O sea, Google es el archienemigo de Apple en Estados Unidos, es su rival directo. En otros mercados no tiene tanta relevancia, pero en Estados Unidos va por Apple y es como del rollo. ¿Qué hace Apple? ¿Qué memoria te da? Esto. Yo te hago lo mismo. Pa'lante. O sea, lo tienen estudiadísimo y ellos me imagino que lo tendrán muy controlado. La batería también crece un poquito, 4.700 mAh. Que no está nada mal, porque al final, bueno, ya sabéis que no va a ser la mejor del mercado. Hemos visto teléfonos con este tamaño que incluso pueden acercarse a los 5.000. Pero bueno, creemos que no está nada mal, No está aunque de mal. la carga rápida, si es algo que a nosotros nos hubiera gustado tener un pequeño empujón y en este caso se va a mantener en 27 vatios. ¡Ey! ¿Será suficiente? ¡Ey! Ojo, José, me estoy acordando. Recuérdamelo a mí, que no estoy cayendo. ¿No te sorprende que tenga, que no tenga 45? Me sorprende que no tenga 45 porque en su día... Vamos a poner en contexto. ¿Por qué decimos esto? Hay una normativa de la Unión Europea, el hecho de que Apple utilice el tipo C, que todos los fabricantes tengan que unificar la carga rápida, habíamos llegado a deducir Sí. que el límite habría sido, y el territorio de partida habían sido los 45 vatios, ¿no? Sí. Lo habíamos sacado un poco por conclusiones que habíamos tenido y hemos dicho, pues parece ser Claro, que la los carga media 45 sea eso. vatios Claro. sea eso lo mínimo y de ahí en adelante, ¿no? Pero sí que es verdad que Google tome esta decisión y sea bastante menos,
Ojo, cuidado, porque esto sí que me sorprende bastante. A mí me sorprende también la decisión. Sí es cierto que, claro, como todavía no hay nada en firme, creo que en su día cuando Claro. lo leímos estaba que si en el Comité Europeo, no me quiero meter mucho en leyes porque no tengo ni idea, pero no estaba aprobado. Con lo cual, pues oye, quizás tengan un margen para empezar a sacar Puede ser. cosas que, como bien sabéis todos, este teléfono ya lleva más que tiempo diseñado, preparado, estudiado y quizás no esté a la altura de esas normativas. Pero bueno, seguimos teniendo estos 27 vatios, me hubiera esperado los 45, como dice Carlos. Creo que hubiera sido una muy buena opción para el teléfono más barato de la compañía. 100%. Pero en este caso, pues oye, se queda así. Queremos saber vosotros qué opináis de todo esto del nuevo Pixel 9. Decir una cosa, cuesta 899 y un detalle importante que hablaremos después, que va a recibir toda la IA. Exacto. Ojo con esto, que esto es importante. Ya sabéis que en este caso otros fabricantes como Apple hay cosas que no llegan, depende de qué modelos. Aquí Google te dice, oye, para todo el mundo, en Todo. este caso va a poder recibir. Ya veremos que hay diferencias con Gemini Advanced, ya os contaremos en detalle cuando hablemos de la inteligencia artificial, pero que va a recibir todo. Aquí el debate, por cerrar un poco ya el Pixel 9, es... ¿No ha cambiado mucho respecto al Pixel 8? Si lo pones en una balanza, Ojo, cuidado con habría esto, que ver cuando lo comparemos, Carlos, si realmente pesan tanto ese brillo máximo, esa pequeña más de potencia y la mejora de hardware en fotografía, porque van a estar, yo creo que ahí, y creo que va a ser una de las comparativas del año Haremos realmente. una comparativa. Decidnos en el chat, la gente que nos esté viendo en directo ahora, si os parece interesante que hagamos una comparativa cuando podamos entre el Pixel 8 y el Pixel 9. Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que sí. Porque habrá mucha gente que el Pixel 8 bajará de precio y dirán, oye, chicos, En la enseñadme propia fotos. web vale 6,99. Claro, la propia ya- web de Google. Ya son 200 pavos 200 menos pavos que menos. terror. Y con 200 pavos te compras un wearable o no, en tu bolsillo, te vas a cenar, te vas de fin de semana. Así que este sería el Pixel 9.